Tiene apenas un mes el dossier Ramiro Musotto de todas las bahías, dedicado al músico argentino bahiano y al análisis de las distintas formas de su legado. Ahí podrán encontrar textos de quienes integran el grupo de estudios en músicas y artes afro-brasileñas, que es el responsable de este dossier, incluido en el número 9 de Clang, que es la revista del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que se lo presentó alrededor del 11 de septiembre, cuando se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del platense Ramiro Musotto, pero bahiense de acá y de allá, ¿no? De Bahía de Brasil. Vamos a hablar con la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, además de investigadora del Instituto de Investigación en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires y una de las responsables de este dossier, Berenice Corti. Un gusto, buen día, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias por atendernos y por contarnos cómo surgió este dossier, este homenaje a Ramiro, que lo presentan de una manera tan característica, ¿no? Porque si bien él nació en La Plata, se desarrolló como músico aquí en Bahía Blanca, hasta que se fue a Brasil y ahí realizó una carrera increíble, ¿no? Internacional, y lo ha llevado a tocar con lo mejor de la música brasileña desde entonces. Así es, así es. Está puesto específicamente y especialmente el músico argentino bahiano en su más amplio sentido, ¿no? Y polisémico, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que ese es un término que el ministro de Cultura de la ciudad de Salvador de Bahía, es una denominación que hizo el ministro de Cultura de la ciudad de Salvador de Bahía, de Brasil, en el discurso que hizo para el homenaje que realizó la prefectura de Salvador cuando falleció Ramiro allá. Entonces, a mí a veces me preguntan qué es esto del argentino bahiano, ¿no? Pero bueno, por un lado tiene que ver con un reconocimiento por parte de esa ciudad de haberlo adoptado también como uno de sus hijos directos, ¿no? Y por otro lado también en la referencia que está en el título del dossier, ¿no? Que tiene que ver con que Ramiro fue un conector de Bahía, ¿no? Y no solamente en las ciudades y a través de esta conexión de ciudades, conexión de naciones, conexión de pueblos, conexión de músicos y músicas, y bueno, esa es un poco la idea en la que venimos trabajando en el GEMA, en el Grupo de Estudios de Músicas y Artes Afro-Brasileñas, ya desde hace un par de años. Y bueno, una de las cosas que veíamos como grupo de investigación es que cualquier cosa que vos quieras analizar sobre la práctica de las músicas afro-brasileñas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? Más ampliamente, conurbanos, mismo también la ciudad de La Plata, por supuesto, es que cualquier referencia, cualquier dato que vos quieras buscar, cualquier entrevista que vos realices, de una forma o de otra aparece siempre Ramiro Musotto. Entonces, reconstruir la historia de cómo las músicas afro-brasileñas se insertan en Argentina sería imposible sin abordar profundamente. Bueno, hay muchas cosas que se han hecho y muchas cosas que todavía faltan, ¿no? Pero desde su biografía, cuál fue su trayectoria, y bueno, particularmente en este dossier, lo que estamos trabajando es el análisis de su legado, ¿no? Que tiene varias aristas, ¿no? ¿Cuál podemos destacar? ¿Cómo? No, decía, ¿cuál podemos destacar de esas aristas que conforman el valiosísimo legado de Ramiro? Y son, por ejemplo, primero como educador, que es una de las cosas que nosotros hemos visto cuando hacemos entrevistas, ¿no? La cantidad de talleres que él ha dado, no solamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, sino en distintas provincias, bueno, en Bahía Blanca, por supuesto, ¿no? Digamos, el valor de esa transmisión es incalculable y todavía me parece que no la podemos medir muy bien,
porque eso se ha reproducido geométricamente, ¿no? Por ejemplo, si uno ve que en sus talleres participaban percusionistas que después fueran a dirigir escuelas de percusión, ¿no? Entonces, una década, 15 años después, se ve que ese legado se siguió reproduciendo, ¿sí? En nuevas formaciones percusivas que se expanden cada vez más, ¿no? Y, por ejemplo, no solamente, digamos, por un lado, agrupaciones que son agrupaciones barriales o agrupaciones que forman hinchadas de fútbol, o sea, realmente es incalculable pensar eso. Después, por el otro lado, todo lo que tiene que ver con su legado artístico, por supuesto, ¿no? Aunque su obra, digamos, como compositor, estuvo acotada, ¿no? Por su lamentablemente el pronto fallecimiento. También cuando nosotros realizamos nuestras entrevistas, es increíble la cantidad de gente que lo cita a Ramiro como referencia. Sobre todo acá sobre todo en esta región, en donde estamos revalorizando en la última década o en el último lustro, podríamos decir un poco mejor, todo lo que tiene que ver con la tradición musical afro, y la gran parte de los músicos y músicas que han trabajado en estas músicas de matriz afro, de alguna forma u otra reconocen una influencia que han recibido de Ramiro Mussoto. Entonces, bueno, los artículos del dossier tienen que ver, uno, por ejemplo, con el análisis de un músico platense, pero que está radicado en Bariloche, que es Carlos Morales, que hace un análisis del disco Sudaca. Después, por ejemplo, otro de los textos tiene que ver con la recuperación de una experiencia que fue, por lo menos para el ámbito de la danza afro en la ciudad de Buenos Aires, fue muy importante, porque existió una obra de danza que se llamó En Trance, basado en el disco Sudaca de Mussoto, y no solamente que está basado en el disco, sino que además la directora y coreógrafa Julieta Eskenazi fue armando la obra en diálogo con Ramiro. Entonces, para la escena de la danza afro en Buenos Aires, recordar esa obra En Trance también fue muy determinante en la historia de la danza afro de esta región. Y después, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con la educación, eso es lo que resalta Carlos Seminara, que él es de Rosario y también profesor no solamente en Rosario, sino también en la Universidad Nacional del Litoral, en donde él recupera la información que transmitía Ramiro sobre su teoría de la clave, que, bueno, Carlos ya la publicó en un libro que se llama Crujir el Cuero, editado por la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, ahí vemos una muestra del valor y de la importancia que ha tenido esa transmisión de conocimiento musical que hizo Ramiro Mussoto en la Argentina, sobre todo de esas músicas de matriz afro que están tan invisibilizadas en nuestro país. Y después, bueno, el último texto es un texto de Leandro Meyer, que es un músico arreglador también de la Universidad de La Plata, que hace un análisis a partir de la teoría de la clave de Mussoto de algunas músicas de civilización y barbarie. Entonces, se trata de eso, ¿no? De mostrar distintos aspectos de qué es lo que nos ha dejado Ramiro, y no vamos a decirlo en pasado, ¿no? Porque ese legado está vivo. No sé si puedo expresarlo, ¿no? Apropiadamente, pero claro, sí, porque como todo legado sigue presente más allá de la presencia física, claro, ¿no? Exactamente. Y ese legado va a seguir dando frutos a lo largo del tiempo, ¿no? No es solamente lo que hemos podido hacer acá, todavía hay muchísimo para hacer, y hay muchísimas cosas en las que todavía no hemos profundizado, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo y se va reproduciendo lo que está sucediendo hoy, ese legado va a seguir creciendo, ¿no? O por lo menos así
lo sentimos nosotros. Y por eso nos interesaba tanto trabajar sobre su obra. Quien habla es Berenice Corti, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, como decíamos, autora también de varios libros, por ejemplo, Jazz Argentino, la música negra del País Blanco, que en 2017 obtuvo el Book Prize de la Asociación Internacional de Estudios en Música Popular, otorgado a una obra Nobel en idioma no inglés. También coordinó entre 2011 y 2018 el grupo de trabajo Jazz en América Latina de la rama latinoamericana de la Asociación Internacional de Estudios en Música Popular, ¿no? La que te había entregado el premio al primer libro, y ahora se viene otro más, ¿no? Es decir que no todos, obviamente, abordando la obra de Ramiro, pero por lo que vemos, por el contenido, una obra que se puede encontrar en diversos géneros, ¿no? Por ahí el término música queda corto para analizar un poco todo lo que ha dejado Ramiro en su obra. Sí, tal cual. Mira, te voy a decir que en este último libro, ahí recojo una investigación anterior sobre jazz vinculado a aspectos de performance, pero también a las músicas afrobrasileñas que se practican en la ciudad de Buenos Aires, y es como la investigación anterior a la constitución del GEMA, del grupo de estudios con el que estamos trabajando ahora. Y lo nombro varias veces a Ramiro ahí, porque es un poco esto que te decía hace un rato, ¿no? Investigando sobre cómo estas músicas, qué es lo que pasa en su historia, en la práctica, en lo que dicen sus practicantes. Aparece la figura de Ramiro, bueno, y eso es un poco lo que cuento, y a partir de ahí es que surge la idea de profundizar en la obra de él, ¿no? Así que tiene que ver con, bueno, esto que decís vos también, ¿no? Es algo que va a terminar incluso en las músicas afrobrasileñas, ¿no? Porque también hay algunos artículos que han sido publicados ya anteriormente, algunos en Brasil y algunos muy poquitos en la Argentina, pero que, por ejemplo, trabajan la cuestión de la tecnología, el sampleo, la utilización del sampleo, que no necesariamente viene desde la música afro, ¿no? Claro. O sea, hay muchas vertientes sobre las cuales se puede seguir trabajando la obra de Ramiro. Ha sido desde nuestra área de trabajo como una especie de homenaje y aporte que queríamos hacer, pero bueno, todavía falta mucho por hacer. Y por lo que decías recién, para reconocer su legado, podrías decir que es mucho más valorado en Brasil que en Argentina. Este trabajo también aporta un poco como para equilibrar la balanza, si se puede decir en esos términos. Mira, nosotros hemos encontrado algunos textos que se han escrito en Brasil desde la academia, ¿no? Pero también pasa lo siguiente, que es un trabajo que hay que hacer como investigadores e investigadoras, de poner el ojo en la música popular, ¿no? Y la música que ha transmitido Ramiro es básicamente músicas populares, ¿no? Y a tal punto que así se arraigó en las prácticas musicales de los bonaerenses, por ejemplo, en un sentido amplio, ¿no? ¿En qué barrio no hay una batucada? ¿No? Aquí dejó varias. Claro, entonces muchas veces también se trata de que la academia empiece a poner el ojo en estas músicas que son tan importantes para las comunidades, para los pueblos, y el rol que ha tenido Ramiro Musotto en esta transmisión ha sido increíble, ha sido realmente increíble, desde lo musicológico incluso, ¿no? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, que la percusión callejera hasta hace 20 años, ¿no? Predominaba, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? Obviamente, que es lo que yo tengo posibilidad de indagar, ¿no? La percusión callejera estaba basada básicamente en el formato de murga, ¿sí? Luego empezó a irrumpir muy fuertemente el formato de candombe afro-uruguayo, y desde hace más o menos 10 años se empieza a ver cómo el formato batucada ha permeado esa percusión callejera anterior, ¿no? Y ahí se dan un montón de cosas increíbles, ¿no? Desde lo musical, fusiones, diálogos entre las músicas.
y cosas que suceden acá, ni siquiera suceden en Brasil, por ejemplo, el diálogo entre el bloco afro y la murga porteña, ¿no? Se dan acá, a partir de esa semilla que plantó Ramiro, como dice Carlos Seminara, que lo llama la semilla, y que creció de manera increíble, insospechada, y bueno, por eso tenemos que seguir siempre estar más allá del recuerdo, quiero decir, ¿no? Sí. Actualizar constantemente el reconocimiento al aporte que ha hecho Ramiro, que fue increíble. Y es un poco seguir ese legado y también alimentarlo. Exacto, Berenice, ha sido exacto. un gusto, vamos a seguir en contacto seguro porque aquí la música de Ramiro Musotto está siempre presente y a medida que se acerca, por ejemplo, fin de año, vienen las evocaciones de cuando era un clásico, cuando ganaba la calle con sus colegas, con sus amigos, e irrumpían al ritmo de batucada, y era todo un acontecimiento a quienes fuimos contemporáneos de él y lo fuimos a ver desde que formó Mate, su primera banda con la que llenaron allá por la década del 80 el Teatro Municipal, ¿no? Cada vez que llega fin de año se escuchan batucadas, ¿no? Y nos sirven para evocar aquellas que encabezaba Ramiro, cuando ni siquiera se podía imaginar que después él con Pedro Giorlandini, con Julio Moreno, con otros más que se fue a radicar allá, hubiera construido este legado que bien se han ocupado de... Sí, enorme, ¿no? Es enorme. Es increíble, es impresionante a dónde puede llegar. Berenice, ha sido un gusto, vamos a seguir estando en contacto. Ahora vamos a publicar en nuestras redes también cómo se puede acceder a ese dossier para aquellos que conozcan o no conozcan a Ramiro. Aprovechen esta oportunidad para rápidamente empezar a saber quién era. Gratuita, y además, bueno, déjame que quiero agradecer a la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, a la revista Clan, su director Alejandro Poleman, que esta fue una propuesta que nosotros hicimos y que la verdad que él recibió con muchísimo gusto, así que bueno, también es bueno que la academia sea permeable a estas propuestas. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para vos y gracias. Hasta la próxima, hasta siempre, con la doctora Berenice Corti del Grupo de Estudios en Música y Artes Afro-Brasileñas, que hace un mes nada más ha publicado este dossier Ramiro Musotto de todas las bahías.